Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Nos hemos gozado durante estos días en la pausa en el camino. Es el estudio de la Biblia aplicado a nuestras vidas y hemos aprendido acerca de Saulo. Mi nombre es Álvaro Sousa desde El Paso, Texas, desde Adelante Channel para servirles a ustedes. Pero vamos a orar para encomendarnos a Dios. Padre, gracias. Nuevamente estamos aquí haciendo la pausa en el camino y queremos que tú nos sigas alimentando, inspirando para ser discípulos de Cristo Jesús. Acompáñanos, te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya hemos repasado la vida inicial de Saulo al transformarse en Pablo. Y ahora vamos a ver precisamente el regreso a Jerusalén. Y terminaremos este tema de la conversión de Saulo en Pablo. Vayamos al Hechos de los Apóstoles y dice el verso 26 del capítulo 9. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creían que fuera discípulo. Todos ellos creían que era una treta de Saulo para poder capturar a todos los discípulos y destruirlos. Pero no. Así como Dios había usado a Ananías allá en Damasco, ahora usó a Bernabé, un levita de Chipre que estaba con los discípulos y que entonces él los ayudó, los empezó a convencer de que realmente Saulo ya no era el perseguidor, sino era Pablo el perseguido. Ahora era diferente, pero ellos no lo comprendían y entonces Saulo era perseguido. Habían pasado 3 años desde su conversión. Él había estado meditando, preparándose y ahora llegaba a Jerusalén. Él era el temible perseguidor. Ahora era perseguido por el Sanedrín. Pero saben, Pablo no solo fue perseguido por los judíos, también por los romanos. Pero especialmente fue perseguido en su iglesia. Él tampoco era aceptado, porque no podían aceptar que ese perseguidor ahora fuera un discípulo de Cristo Jesús. Así que todos los discípulos de Jesús no solo vamos a ser perseguidos fuera, sino también dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro pueblo, porque dentro del pueblo de Dios está el trigo y la cizaña. El trigo nos va a entender, pero la cizaña va a ser manipulado por Satanás para que seamos perseguidos. Elena de White dijo que los mayores enemigos están dentro de la iglesia y no fuera. Y Jesús dijo que aún nuestros hermanos nos iban a perseguir. Pero sin embargo, siempre Dios manda sus siervos, como Ananías, como Bernabé, para que ayuden a sus hijos. Así que Él nos lo va a mandar. Así que ahora Pablo enfrentaba otra cosa. Él tenía una visión, Dios le dio una visión diferente. Jesús lo preparó para que predicara un evangelio de fe de Cristo Jesús, sin las tradiciones judías, sin los ritos. Y eso era lo que lo perseguían ahora dentro de la iglesia. ¿Por qué no se circuncidaba? ¿Por qué no celebraba ciertos ritos? Entonces Pablo estaba ahí siendo dirigido por Cristo Jesús. Así que tuvo
Pablo personas que colaboraron con él, que lo ayudaron, como Tomás, como Nazón, fueron personas muy cercanas a Pablo y que le ayudaron en su trabajo. Ahora Pablo no era perseguidor, pero era perseguido. Ahora pensemos, ¿qué somos nosotros? ¿Somos perseguidores o somos perseguidos? ¿Saben? A veces perseguimos la gente dentro de nuestra fe. A veces queriendo hacer lo mejor para Dios estamos haciendo lo peor. Perseguimos dirigentes, perseguimos pastores, perseguimos hermanos que creen que son muy santos, decimos. Pero ¿saben? Quizá debiéramos cambiar. Quizá esas personas innovadores que quieren cambiar la iglesia, que quieren transformarla, son discípulos de Jesús. Y no podemos hacer nada en contra de ellos. Al contrario, Dios los va a seguir usando a pesar de nosotros. Si tú eres un discípulo celoso, que quiere que se cumpla todo lo anterior, quizá debes cambiar. Y hay que empezar a aceptar las nuevas ideas. Ahora quizá tú eres ya un testigo de Cristo Jesús. Y si eres un testigo, el testigo es sinónimo de mártir, de martirio. Así que si eres un testigo, Dios te va a seguir probando. Y Dios va a permitir que tú sigas siendo refinado en el fuego. Y a veces esa oposición que encontramos dentro de las iglesias hay que seguir y hay que amar a esas personas aunque nos ataquen, aunque nos critiquen, aunque nos difamen, porque nosotros servimos a Cristo Jesús. Cuando hemos sido difamados, yo me pongo a ver a Jesús y veo que Jesús fue mucho más. Veo a Elena de White y fue mucho más. Y veo grandes hombres de la iglesia que han sido difamados, pero han sido usados por Dios. Pablo toda su vida fue difamado dentro y fuera de la iglesia. Y nosotros tenemos que ser como Pablo. Tenemos que aprender a creer primero. Pablo creyó en Jesús. Pablo aceptó a Jesús. Pablo fue transformado por Jesús. Y ahora él no importaba si fueran o no fueran con él seguía adelante. A él nunca lo detuvo nadie. Es más, a veces tuvo controversias con Bernabé, pero él servía a Jesús. Y Bernabé servía a Jesús. Acuérdense que la unidad es con Cristo Jesús, no es entre nosotros. Hay diferencias, pero hay que seguir sirviendo a Cristo Jesús. Así que yo te invito para que esta historia de la conversión de Saulo sea tu historia de aquí en adelante. Que tú cambies totalmente y que empieces a predicar a Cristo Jesús. Y que esa predicación de Cristo Jesús, aunque te traiga enemigos, va a ser para la gloria del Señor. Así que hoy Jesús te llama a ser transformado de Saulo a Pablo, de perseguidor a perseguido. Se acabó la persecución para cada uno de nosotros. Ahora tenemos que recibir la persecución. Todo el que quiera seguir a Jesús va a padecer persecución, lo dijo él. Y él nos da la paz, pero en medio de la persecución. Hay quienes no quieren tener ningún problema, pues no pueden seguir a Jesús. Si tú sigues a Jesús, vas a tener problemas, pero yo ahora quiero finalizar esta serie orando por ti. Oremos. Padre, muchas gracias por la historia de Saulo a Pablo. Quizá hay muchos viéndote que queremos ser transformados. Transfórmanos con tu Santo Espíritu y sé con cada uno de los discípulos sinceros para terminar tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.